Entonces, procuren a sus amigos, a sus compañeros, decirles que cuanto antes se inscriban, porque no van a pasar clases los que no estén registrados. Eso sí que no van a pasar clases en el hospital. Segundo, no estoy muy de acuerdo con las clases virtuales. Más me gustan las clases presenciales, porque interactuamos más con ustedes, nos conocemos más, nos identificamos más. De todas maneras, tenemos la esperanza de que esto pronto se solucione. En cuanto a, las prácticas, ya les dije que a partir del día lunes vamos a comenzar las prácticas en el servicio de urología del Hospital San Juan de Dios. Voy a hablar con el doctor Gutiérrez, que es el jefe del servicio, mañana, hasta cuántos alumnos me van a aceptar por grupo. Entonces vamos a ver cuántos van a ser los alumnos totales que vamos a tener y de acuerdo a eso vamos a dividir en grupos de práctica. Tercero, siendo que son más o menos 22 temas, el primer parcial va a ser cuando avancemos adenoma de próstata, terminando el tema de, creo que es adenoma o cáncer, es cáncer de próstata, el tema número 12. Entonces, tendría que ser el 11, adenoma de próstata, cáncer no entraría. Adenoma está después de cáncer de vejiga, ¿sí? Entonces, avanzando el tema 11, vamos a dar el primer examen parcial. Tomen en cuenta, mis queridos jóvenes, que les estoy diciendo el primer día de clase, cosa que ustedes, a medida que vaya pasando el tiempo, ya tienen que ir preparándose, leyendo con tiempo la materia, cosa que den un excelente examen. Yo contento de poner 100 a todo mundo. Cosa que cuando llegue el momento del examen no me diga, doctor, se nos choca con cirugía y el mismo día tenemos que dar examen. Eso para mí no existe, jóvenes. La responsabilidad es de ustedes y ustedes tienen con tiempo que prepararse la materia. Si el día que demos exámenes existe otro examen, igualingo van a dar. También es bueno decirles de que antes de dar el primer parcial, después de avanzar el tema 11, vamos a tener una clase bastante larga, donde ustedes les voy a mostrar todas las imágenes que ustedes quieran, o sea, que coinciden, mejor dicho, que corresponden a los temas que vamos a dar a examen. Y hay, por supuesto, que patologías de interés general para todos. Todo me refiero a la materia de urología. Yo soy urólogo y por supuesto que tengo mucho material para mostrarle a ustedes, muchas fotografías, cosa que cuando llegue ese día seguramente vamos a tomar una clase extra, nos pondremos de acuerdo con ustedes, porque no va a ser una clase de 1 hora y media, va a ser por lo menos unas 3 horas, donde nos pondremos de acuerdo para que yo les prepare para su examen parcial en cuanto a puras imágenes. Entonces vamos a ver una imagen y vamos a ver una imagen de próstata y vamos a hablar de próstata. Vamos a ver una imagen de patología peniana y vamos a hablar de patología peniana. En fin, las imágenes que vayamos viendo, vamos a ir hablando sobre el tema, haciéndoles recuerdo, cosa que a ustedes les sirva de una preparación para su primer examen parcial. Están programadas 11 semanas con ustedes para que terminemos el programa. Si se diera el caso de que sean 11 semanas, tranquilamente tenemos para terminar los 24 temas o 22 temas que corresponden a la rama de urología. De todas maneras, como son clases virtuales, nos podemos poner de acuerdo en buscar una clase extra donde todos ustedes puedan asistir a la clase
Y también si por alguna situación, algún feriado o algún problema que no podamos pasar clase, esa clase tenemos que recuperarla de mutuo acuerdo. A mí no me gusta imponer, me gusta más que todo dialogar con ustedes, cosa que los únicos beneficiados sean ustedes. El horario para mí no hay ningún problema, la universidad me paga para eso y por supuesto que tengo que reemplazar clase perdida, tenemos que reponer esa clase perdida, no en horas de trabajo, no martes ni jueves, tenemos que buscar una hora extra para que yo pueda darles el tema correspondiente que por algún motivo lo hayamos perdido. No me gusta dar temas por avanzado. Entonces, de a poquito nos vamos a ir entendiendo y nos vamos a ir conociendo. En las prácticas del Hospital San Juan de Dios, ustedes saben que tienen que ir con mandil blanco. No es necesario que vayan con pijama. Si tienen pijamas blancas, bien pueden entrar al hospital, pero si no tienen pijama y quieren entrar con mandil, tiene que ser el mandil, es el uniforme para entrar al Hospital San Juan de Dios. El horario que ustedes tienen de las clases prácticas, en los horarios que ustedes tienen, se van a fijar, hay clases teóricas y prácticas en horarios que no son en la mañana. Eso yo lo puse por asuntos de la Contraloría. Me explico. Las clases prácticas van a ser a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 10, o algunos días vamos a hacer clases de 8:30 a 9:30, dependiendo de ustedes a qué hora se les acomoda mejor. Nos podemos poner de acuerdo. Yo les puedo decir, bueno, vayan viendo el grupo 1 o 2, vayan viendo la cama 3 o 4 y vayan haciendo historia clínica. Si yo tengo alguna cirugía, comienzo a las 8, hasta las 8:30 ya llego allá y ustedes ya comenzaron haciendo la anamnesis al paciente y bueno, vamos ganando tiempo y luego se discute el caso allá en el mismo hospital. Entonces, si hay una clase práctica para el día sábado, eso no es así, porque por problemas de la Contraloría, donde las horas de trabajo de la Gabriel yo no puedo cruzarlas con las horas de trabajo del Hospital San Juan de Dios. Entonces, yo no puedo trabajar de 9 a 10 de la mañana para el San Juan de Dios y para la universidad al mismo tiempo. No, la Contraloría me observa. Pero vamos a llegar a un acuerdo con ustedes y, por supuesto, que vamos a hacerlo mejor en cuanto se refiere al horario de práctica. Las clases teóricas ya son normales, vale decir, son los martes y los jueves a partir de las 8:45 de la noche. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Creo que por el momento no, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos entrando en tema. Vamos al Doctor, primer ¿qué tema. bibliografía? Perdón, gracias por recordarme. El libro oficial de urología es Urología de Smith. Eso ustedes lo encuentran al ladito del Hospital de Niños, en esos venteros que venden libros. Ahí lo van a encontrar las fotocopias y el libro es Urología de Smith. Solamente eso. ¿Está bien? Gracias. Gracias, doctor. Vamos a avanzar ahora el tema de semiología del sistema genitourinario. Tenemos la semiología del riñón. Ustedes cuando llevaron la materia de semiología, seguramente su profesor les dijo que existe una palabra clave en todo paciente. Ustedes pregunten, siempre, nunca se olviden de preguntar desde cuándo
y cómo comenzó. Ustedes, cuando vayan al Hospital San Juan de Dios, no se preocupen de leer la historia clínica. ¿Que pueden ver los laboratorios, ecografía? Por supuesto que sí, pero no la lean la historia clínica, porque esa historia clínica la hacen los internos y algunos son muy mal preparados de otros hospitales, entonces lo único que van a hacer es confundirse. Y lo más importante para mí es que cada uno de ustedes vaya desarrollando esa práctica semiológica en todos los pacientes. Y esa palabra clave quiero que lo apliquen en todos los pacientes que ustedes vayan a ver en todas las ramas de la parte clínica que lleven de aquí para adelante. La pregunta, ¿desde cuándo y cómo comenzó? Y ahí ustedes comienzan a indagar y sacar todo lo que requieren ustedes saber en cuanto a la patología del paciente. Les digo que el 95% del diagnóstico clínico está en saber conversar con el enfermo, ganarse su confianza, saber conversar. El 95% de una buena anamnesis y de un buen examen clínico les da un buen diagnóstico. El 5% es prácticamente los exámenes complementarios, el examen de sangre, una ecografía, una tomografía, etcétera, etcétera. Pero la parte clínica y la parte de anamnesis es muy importante. Entonces, al hablar de la semiología del riñón, tenemos que hablar, por supuesto, de técnicas exploratorias, ¿no es cierto? Ustedes, cuando hacen una historia clínica, primeramente hacen su anamnesis y luego en la exploración hay la inspección, palpación, la inspección, palpación y percusión. En la inspección, o sea, nosotros tenemos que ver, estamos mirando, ¿no es cierto? Aporta muy pocos datos. Pueden descubrir tumoraciones, algunas masas que ustedes puedan detectar en el hemiabdomen del lado derecho y en el hemiabdomen del lado izquierdo. Siempre ustedes comparen, tanto al hacer la inspección como la palpación del abdomen. Comparen qué encuentran en el hemiabdomen derecho y qué encuentran en el hemiabdomen izquierdo. Cuando vayan a ver una placa radiográfica, comparen el riñón izquierdo con el riñón derecho. Cuando vayan a ver una tomografía, siempre comparen los dos riñones. No se aboquen a ver solamente uno y el otro. Comparen. Fíjense si existe alguna diferencia en la eliminación del contraste, si existe una diferencia en el tamaño del riñón, si hay una diferencia en la composición anatómica de ese riñón, tiene quistes, tiene tumores, uno es más grande que otro, uno presenta hidronefrosis, el otro. Siempre comparen, uno está más dilatado que el otro, siempre comparen, jóvenes, ¿ya? Se pueden descubrir tumoraciones en uno o ambos lados del abdomen, ¿no es cierto? Y se observa siempre el hipocondrio y los flancos. Existe el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. En cuanto a la palpación, cuando palpamos nosotros el riñón, tenemos que... Se palpa, a ver, una pregunta. ¿Cuál de los dos riñones se palpa más fácilmente, el derecho o el izquierdo? ¿Nadie responde? Doctor, normalmente los riñones no son palpables. Ya, perfecto. ¿Sería el derecho? Ya, el derecho. ¿Se puede detallar un poquito, doctor? El derecho se palpa más fácilmente el polo inferior del lado derecho. ¿Por qué?
gracias al hígado que lo empuja para abajo. El del lado izquierdo difícilmente se lo palpa, a no ser que haya una patología muy importante en ese riñón que sea el causante del tamaño de ese riñón. Pero como dice su compañero, el del lado izquierdo no se palpa. El del lado derecho sí se palpa siempre el polo inferior de ese riñón en las personas que son delgadas. En los gorditos, ni pensar. Entonces, cuando palpamos el riñón hay que ver la forma, el tamaño, la consistencia, su situación y su sensibilidad, ¿no es cierto? Cuando está aumentada la sensibilidad a la palpación de ese riñón, quiere decir que existe un proceso inflamatorio que sea el causante de esa molestia en el paciente. ¿Por qué motivo puede aumentar el tamaño del riñón? Cuando hay tumores, cuando el riñón está hidronefrótico, cuando está poliquístico, cuando existe tosis renal. ¿Qué es la tosis renal? ¿Alguien puede decirme? La tosis renal es cuando el riñón se cae, si quieren decir, se suelta. Esto se observa en las personas delgadas, en los flaquingos, ¿no es cierto? A ver, una pregunta por simple deducción. O sea, a mí me gustan las clases teóricas, mirar en la cara y hacer como este tipo de pregunta. ¿Por qué está sostenido el riñón? ¿Por qué el riñón en las personas delgaditas, flaquingas, se palpa, se presenta la tosis renal? Quiere decir riñón caído, tanto del derecho como del izquierdo. Ustedes palpan fácilmente. Pero ¿por qué se da en las personas que son tan flaquitas y no en las personas normales como nosotros? ¿Alguien puede responder? Doctor, el riñón mayormente está sujetado por la grasa perirrenal que presenta y en los flaquitos, como no tienen harta grasa, puede estar caído. Correctamente, esa es la respuesta correcta. Está sostenido por material adiposo, ¿no es cierto? Por grasa, y esa grasa está radiada por una cubierta que es dura, se llama la yerota. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven el tamaño, la consistencia, la situación del riñón, les dije que puede presentarse la tosis renal o también puede haber riñones ectópicos, ¿no es cierto? Puede estar en el hueco pélvico, tranquilamente se puede palpar. Yo he operado pionefrosis del hueco pélvico en un paciente, entonces estaba al lado de la vejiga. Bueno, son cosas muy raras. Entonces, aquí, como ven, los riñones no se palpan, puede haber ausencia de riñones y algunos pueden presentar discreto crecimiento. Ya hemos hablado de los descensos renales en la tosis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las maniobras? La maniobra de Guyon, el peloteo renal, la maniobra de Goelet y el método de Goelet, ¿no es cierto? ¿Cómo es el método bimanual de Guyon? Vean, el médico está del lado del riñón que va a palpar. El brazo izquierdo coloca la palma de la mano en la parte posterior del riñón derecho y la mano derecha por delante. Entonces, la palma de la mano, ustedes hacen una presión con la mano derecha y este riñón es claramente palpable. Paciente en decúbito dorsal con piernas extendidas, dice el médico, del lado del riñón que se quiere. Es muy importante indicar al paciente que haga una inspiración profunda. ¿Por qué razón? Porque cuando mete aire al tórax, el diafragma empuja hacia abajo el hígado y el hígado, al bajar hacia abajo, también nos empuja al riñón, ¿no es cierto? El signo del peloteo. Fíjense, el peloteo
Ya está el médico está en el lado opuesto del riñón a palpar. Pone la mano izquierda en la parte posterior, en la fosa lumbar del lado izquierdo, y la mano derecha por delante. Y esta mano izquierda con los dedos va a comenzar a empujar unos movimientos con cierta fuerza hacia adelante, buscando el peloteo. Y miren acá, está haciendo una compresión profunda para buscar el peloteo renal del lado izquierdo, también como del lado derecho. ¿Ves? Se envían bruscos impulsos con la mano posterior, con la mano anterior se deprime la pared anterior. Bueno, entonces, esta es una maniobra muy sencilla, pero ustedes tienen que saber describirlo. El método de Israel. Fíjense, el paciente, el médico está buscando palpar el riñón derecho. Entonces, el paciente está de cúbito lateral izquierdo. Para que me explique, para que me entiendan mejor, está echado el paciente o la paciente sobre su brazo izquierdo. Aquí está su brazo derecho. Entonces viene la palma de la mano derecha por delante y la palma de la mano izquierda está por detrás. Entonces, si nosotros giramos al paciente, el riñón cae delante hacia la línea media. ¿El riñón es intraabdominal o es retroperitoneal? Retroperitoneal. Correcto, está en el retroperitoneo, no está en contacto con los intestinos, ¿no es cierto? Entonces, vean, de esta forma se palpa el método de Israel. Aquí ustedes lo tienen descrito prácticamente paso por paso, pero ustedes tienen que fijarse esta imagen. Vean, es una paciente del sexo femenino y cuando son pacientes delgaditas, entonces fácilmente es palpable. El método de Goelette. La paciente está sentada, ¿no es cierto? Está sentada y el paciente o el médico está del lado del riñón donde se va a palpar, que quiere palpar. Entonces, al estar sentado el paciente o sentada, facilita para que el riñón descienda para abajo. Entonces, con la mano izquierda realiza un peloteo, unos movimientos bruscos hacia adelante, y con la mano derecha, también fíjense la palma de la mano, los dedos, también empuja para adentro para buscar al riñón. Cuando quiere palpar el riñón izquierdo, el médico debe venirse para este lado y realizar la misma maniobra que está haciendo. No se debe, el médico no debe aquí venir, o sea, la mano por detrás de la paciente y la mano por delante. No, no, no. Esa no es la maniobra de Goelette. El médico tiene que estar del mismo lado del riñón a palpar. Del lado derecho, el médico se ubica en el lado derecho. Si quiere ir al lado, palpar el lado izquierdo, debe irse al lado izquierdo. ¿Cuáles son los puntos ureterales? Fíjense, aquí están los dos riñones. Aquí está el otro riñón, el riñón derecho y el riñón izquierdo. El riñón izquierdo siempre está un poquito más arriba que el riñón derecho. Aquí está la pelvis renal, este es el ureter y aquí está la vejiga, ¿no es cierto? Que es un reservorio. Aquí está el cuello de la vejiga, aquí está la glándula prostática, esta es la uretra prostática o uretra posterior. Y esta es la uretra peneana o uretra anterior. Aquí están los cuerpos cavernosos del pene, ¿no es cierto? Ya. En cuanto se refiere a los ureteres, todo ureter se divide para su descripción anatómica y cuando hay presencia de cálculos para que ustedes describan una placa radiográfica, el ureter se divide en 3 porciones. Tercio superior, tercio medio y el tercio inferior.
¿Ya? Entonces, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Suponiendo que este paciente tiene un cálculo aquí en el hueco pélvico, ustedes van a decir presencia de lito en tercio medio del ureter derecho, suponiendo, ¿no? Entonces, que esté acá. Presencia de lito en tercio medio. El tercio superior está libre, pero sí aquí el tercio medio tiene una presencia, hay una presencia de un cálculo. ¿Ya? Entonces, tenemos tercio punto, no es uretral, es ureteral. Está mal esto, ¿no es cierto? Punto uretral. Está mal, lo escribieron mal. Es punto ureteral inferior, punto ureteral medio y punto ureteral superior. Punto ureteral superior, esto lo voy a hacer corregir. Ureteral superior, ureteral medio y ureteral inferior. ¿Cuáles son los puntos dolorosos renales? Fíjense, aquí estamos ya en la región dorsal, ¿verdad? Estamos en la región dorsal. Aquí está la columna vertebral y aquí existe un ángulo. Si ustedes agarran su dedo pulgar o su dedo gordo, como quieran, lleven hacia la parte posterior, a este nivel está el músculo lumbar. Aquí está el músculo lumbar, hasta acá, o lo que vulgarmente llamamos lomo, ¿no es cierto? Hasta aquí está el lomito, o sea, el músculo lumbar. Y si ustedes se tocan a este nivel, van a ver un vacío, Si ustedes se palpan, van a ver un vacío, un lugar donde fácilmente por ahí accedemos hacia el riñón, abordamos el riñón cuando hacemos cirugías de pelvis renal. Este es el abordaje posterior del riñón en cirugías. A este nivel se hace una incisión vertical, no aquí sobre la columna, sino bordeando al borde externo del músculo lumbar. Aquí sería el del lado izquierdo y aquí sería el del lado derecho, porque el paciente está mirando hacia adelante, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos, bueno, lo que les decía, el inferior de la costilla con la columna vertebral corresponde a la salida por el agujero de confusión del duodécimo nervio intercostal, a esta altura. Costo muscular se explora en la unión del borde inferior de la costilla, aquí está la 12 costilla, la última costilla, con el borde externo de la masa muscular espinal. El músculo, este es el músculo lumbar, a eso se refiere el músculo, a la masa muscular espinal, que corresponde a la rama perforante posterior del duodécimo interespacio que se hace superficial, acá, ahí. Pero si ustedes se fijan un poquito, jóvenes, más que todo estos puntos dolorosos renales, ustedes no los van a palpar directamente con su dedo pulgar, sino más que todo acá cuando ustedes hagan su exploración clínica y estén palpando, ustedes aquí dan un golpe en este sector, aquí dan un golpe que se llama ese signo. Cuando se da un golpe en la fosa lumbar derecha o un golpe con el puño. Tampoco ustedes lo van a dar con tanta fuerza que lo hagan saltar al paciente, ¿no es cierto? Pero ustedes con el puño cerrado dan un golpe en el borde, en este huequito, en esta zona donde prácticamente tenemos acceso al riñón. Aquí damos un golpe y el paciente siente dolor. Se llama signo de Giordano. 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 Exactamente. Signo de Giordano. Es prácticamente a este nivel. Si ustedes agarran su dedo pulgar, les digo, van a ver un hueco ahí. Es en el ángulo costo o vértebro lumbar. Costo lumbar. O sea, la costilla y el músculo lumbar, el borde externo del músculo lumbar. Punto
puntos dolorosos renoureterales. Ahora sí está bien escrito. Vea, el punto ureteral superior o pelviureteral, aquí está la pelvis, ¿no es cierto? Se busca a la altura de la línea umbilical, aquí está el ombligo del paciente, en la intersección con el borde externo del recto anterior. Entonces, ustedes saben que aquí está el recto anterior derecho y el recto anterior izquierdo, ¿cierto? Corresponde a la unión ureteropiélica, aquí, a esto. Este es, al decir ureteropiélica, quiere decir la unión del ureter con la pelvis. Ureteral medio, se busca en la unión de la línea biiliaca, la cresta ilíaca, ¿no es cierto? Con una vertical levantada de la espina del pubis. El pubis se encuentra acá. Entonces, levantan una línea para arriba y lo van a encontrar al punto ureteral medio. O sea, encima de la cresta ilíaca, en la parte media y en el borde externo del músculo recto anterior. Ahí lo van a encontrar el punto ureteral medio. El ureteral inferior, este punto que corresponde a la entrada del ureter en la vejiga. Es aquí abajo, el ureter está entrando a la vejiga. Entonces, existe, eso van a ver ustedes, vamos a ver más adelante, que el ureter se hace intramural. Intramural y este es extramural. Intramural, ¿por qué? Que es un muro, es una pared, ¿no es cierto? Entonces, este muro, esta pared ureteral, este es un músculo. El músculo de la... ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? El detrusor de la vejiga, doctor. Correcto, músculo detrusor que tiene 3 capas, ¿no es cierto? 2 longitudinales, una interna externa y una circular media. Son 3 capas musculares que tiene el músculo detrusor. Entonces, el ureter corre por entre esas 3 capas y luego se abre aquí en el trígono y con los 2 orificios, ureteral derecho y el ureteral izquierdo, unidos por el trígono, ya. Vamos a hablar de la fisiología y de la fisiopatología y de la anatomía, que es un tema en el tema número 4. Y ese tema es muy importante para que ustedes entiendan y comprendan cómo es el funcionamiento en el momento de la micción. Ahora estamos viendo solamente, a grosso modo, algunos datos que son de importancia. Entonces, el ureter intramural y extramural. Aquí en la parte, en el borde, en el tercio inferior del ureter, existe un músculo, se llama el músculo de Waldeyer. Es un músculo estriado. Todo el tejido de la vía urinaria, desde el cáliz, infundíbulo, pelvis, uréter, vejiga y uretra, todo es fibra lisa, jóvenes. Este concepto quiero que no se olviden nunca, es fibra lisa y por lo tanto susceptible de elongación. Por lo tanto quiere decir que puede alargarse, puede estirarse. Y vamos a ver nosotros después en qué patologías ocurre esto y vamos a hablar también cómo es una obstrucción aguda, cómo es una obstrucción crónica, cómo se dilata tanto y no duele, pero al comienzo sí duele. Entonces, todo eso vamos a hablar en el tema número 4. El dolor renal y ureteral. Este es el dolor renal cuando hay un cólico renal y el dolor ureteral, la irradiación del dolor, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe por qué
el cólico renal duele, pero tanto, tanto, tanto. Es uno de los dolores más intensos donde no existe una posición antiálgica que pueda aliviar de ese dolor al paciente. ¿Ustedes saben por qué duele cuando hay cólico renal? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Si se equivocan, no hay problema, jóvenes, no tengan temor de hablar. ¿Alguien puede hablar al respecto o no? Ya. Por los cálculos renales, doctor. Claro, el cálculo renal es el causante del cólico, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene su porqué en medicina y en la vida también. ¿Entienden? Existen, por ejemplo, si yo tiro una piedra para arriba, va a volver a caer. ¿Por qué cae? ¿Ustedes saben por qué cae? Alguien va a decir por la gravedad. Bueno, ya la Que gravedad. tiene retención. ¿Cómo? Por la obstrucción, doctor. Ya, obstruye, ya, de acuerdo, obstruye, pero esa obstrucción, ¿qué ocasiona? Doctor, Retención de orina. ¿el dolor renal se da por, Diga. se da por la cápsula renal? Ya, aquí está. Bien, me alegra. ¿Cómo se llama? Vamos identificándonos de a poquito. ¿Cómo es su nombre? Antonio Zavala. Bien, Antonio. Ya. Este es el riñón. Y tiene una telita, si me permiten la expresión, se llama cápsula renal. ¿Ustedes han comido el riñón de vaca? Sí, ¿no es cierto? Entonces hay una telita que cubre al riñón. Se llama cápsula renal. Luego, fuera de la cápsula hay tejido adiposo y rodeando ese tejido adiposo que existe una cubierta mucho más gruesa, se llama hierota. Ya. Cuando la vía excretora, sea el ureter, se obstruye por una compresión intrínseca, como un cálculo, o una compresión extrínseca por cualquier masa tumoral, puede comprimir este ureter, dificulta la salida de la orina. Al obstruirse, existe una retención. Si me permiten la expresión, se tapa el ureter. Pero los riñones siguen produciendo orina. Entonces, se llena de orina el ureter, la pelvis, y toda la pelvis intrarrenal se llena. Pero como no puede reventar ese contenido de orina, hace una presión contra el parénquima renal y ese parénquima renal hace una compresión, empuja, aprieta, si me permiten, comprime la cápsula renal y esa es la causa terrible del dolor del cólico renal. ¿Por qué? Porque existen unos nervios que rodean al riñón, nervios que van por delante del riñón y por detrás del riñón que van abrazándolo. Entonces, al comprimir esos nervios, ocasiona un dolor intenso. Ustedes van a ver, se preguntarán, ¿por qué el riñón, que es retroperitoneal, por qué cuando hay un cólico renal ese paciente vomita? ¿Qué tiene que ver el riñón con el estómago si no están unidos? Pues porque uno está extraperitoneal y el otro está intraperitoneal. ¿Por qué vomita el paciente? ¿Ustedes tienen idea? ¿Alguien puede responder? ¿Puede ser por su inervación, doctor, que tiene quizás alguna anastomosis con otros plexos? Correctísimo, claro que sí. Ustedes saben, jóvenes, que los nervios, todo se origina de aquí de la columna, ¿no es cierto?
Y el dolor es un impulso eléctrico, jóvenes. Entonces, como que se originan los nervios de acá, y ustedes saben que a medida que los nervios se alejan de la columna vertebral, miren el cursor, a medida que se van alejando, se van haciendo más delgados, se van adelgazando, ¿no es cierto? Entonces, estos nervios rodean el riñón y unas ramas se hacen intraperitoneales y que van a inervar también el estómago. Entonces, si aquí hay un dolor, una compresión del nervio que ocasiona un dolor intenso, ese dolor es como cuando yo meto mi dedo al enchufe y los agarro a unos 10 de sus compañeros. Quiere decir que a los 10 nos va a pasar la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Porque estamos agarrados de la mano y yo metí mi dedo al enchufe. Así, eso de esa manera se explica por qué ese dolor tan intenso, que es extraperitoneal, llega al estómago y ocasiona náuseas y vómitos. Es un dolor intenso en el paciente. Lógicamente tiene mucho que ver los plexos que existen en este sector, ¿no es cierto? Ya como causa la fisiopatología del dolor, buscando la causa anatómica del problema. Pero es por eso el cólico. El cólico renal va hacia la región del ombligo y el cólico ureteral va hacia abajo. Cuando está en tercio medio, el dolor se va hacia abajo, y cuando está en tercio inferior, fíjense, el dolor por la inervación que está a nivel del ureter, digamos, aquí está el cálculo. A este nivel el cálculo comprime al ureter, el nervio está por fuera del ureter, comprime el ureter y esa inervación que viene también hacia el testículo hace que duela el testículo del lado izquierdo. Por eso es que cuando nosotros clínicamente nos damos cuenta, los urólogos, dónde está posiblemente el cálculo y le preguntamos, ¿dónde sentís el dolor? Doctor, me duele, ese dolor se me va un poquito al ombligo o un poquito para aquí abajo, para mi bajo vientre, dice la gente. Pero cuando el cálculo está mucho más abajo, ya queriendo llegar hacia la vejiga, ya vale decir en tercio inferior, el dolor se irradia hacia el testículo izquierdo, si es en el lado izquierdo, testículo izquierdo en el hombre, y los labios mayores del lado izquierdo en la mujer. Si está en el lado derecho, va hacia el testículo derecho y al labio mayor del lado derecho en el sexo femenino. Esa es la irradiación del dolor. Aquí está el dolor renal, el dolor ureteral. La percusión. Se realiza una percusión digital o una puño percusión, ¿cierto? A nivel de la fosa, vean, aquí está la fosa lumbar, aquí está la columna y este es el músculo lumbar, que intensifica el dolor lumbar de origen capsular. Si el riñón está dilatado por dentro y está comprimiendo la cápsula renal, ustedes ponen su mano, fíjense, ponen la palma de su mano y dan un puñete, un golpe de puño en la palma de su mano, ese golpe va a repercutir adentro y lo hacen saltar de dolor al paciente, ¿cierto? La auscultación. En las áreas costovertebrales se busca soplos con el sujeto en decúbito lateral con los músculos flexionados sobre el abdomen, vale decir las piernas contraídas para relajar bien la pared abdominal. Ustedes saben que cuando yo llevaba semiología como ustedes jóvenes, la condición para hacer una buena palpación es hacer que el paciente no las lleve las rodillas al pecho, pero sí que flexione, vale decir
con la rodilla doblada. Se le decíamos contraiga la pierna o doble las rodillas. Doblaba las dos rodillas y automáticamente al doblar las dos rodillas el abdomen se ablanda y permite una mejor palpación. Si nosotros no hacíamos esa maniobra, jóvenes, nos quitaba puntos el catedrático. Eso era para relajar bien la pared abdominal, hundiendo profundamente el estetoscopio en la región que se ausculta. Puede haber un soplo sistólico o una estenosis de la arteria renal o femoral. Yo la verdad, jóvenes, que nunca he detectado alguna patología, una estenosis de la arteria, les mentiría, pero son datos semiológicos que tenemos que aprender. Registro de lo explorado. ¿Qué tenemos que registrar? En la inspección, no hay tumores en los flancos ni en los hipocondrios. A la palpación, no existen puntos palpables ni peloteables. Puntos pielorrenolaterales anterior y posterior no son dolorosos. Ustedes saben que en una historia clínica siempre se pone lo positivo de lo que uno encuentra en el paciente, no lo negativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice percusión, maniobra de puño, percusión negativa en ambas fosas lumbares. Quiere decir que el Giordano es negativo en ambas fosas lumbares. No van a poner Giordano negativo derecho, Giordano negativo izquierdo. Ustedes ponen Giordano negativo en ambas fosas lumbares. En la auscultación no se detectan soplos a nivel arterial. En cuanto a los genitales femeninos, la anatomía. Ustedes tienen que saber, jóvenes, que el urólogo también opera vejiga. También la mujer tiene vejiga, tiene uretra, la mujer tiene riñones. Lo que el urólogo, nosotros no nos metemos es con la vagina, vale decir, patologías vaginales. No nos metemos con el útero, no vamos a decir hacemos histerectomías, operamos miomas uterinos, no. Pero sí hacemos cirugías a nivel de la vejiga cuando existen descensos vesicales. Yo les voy a mostrar una imagen. Cuando estemos terminando, me van a hacer recuerdo, les voy a mostrar una imagen de una paciente con un cistocele grande que yo operé y van a ver cómo quedó en la cirugía. Les voy a mandar la imagen a sus dos compañeros para que ustedes vean. Entonces, nosotros operamos vejiga, nada de parte genital. No vemos nosotros vagina, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, vean, esta es la vejiga. Este es el útero y aquí está la vagina. Esta es la vagina de la mujer y, por supuesto, aquí está el ano y aquí está el recto, ¿no es cierto? Aquí está la sacigma, el recto y el ano. Esta es la vagina, todo esto es la vulva. Esta es vagina, cavidad uterina. Esto es uretra, cavidad vesical. Por eso cuando avancemos nosotros fístulas vésico-vaginales, quiere decir que hay una comunicación entre la vejiga y la vagina y la mujer escurre o orina todo el tiempo a través de la vagina. Se llama fístula vésico-vaginal. ¿Puede haber fístula recto-vaginal? Claro que sí. ¿Qué es una fístula? ¿Alguien puede definir? ¿Sería, doctor, la unión de dos órganos por algún conducto? Es la comunicación anómala de dos cavidades o de una cavidad con el exterior, ¿no es cierto? Y dentro de la terminología médica que ustedes tienen que ya ir conociendo, por ejemplo, ¿cómo se llamaría una fístula entre la vejiga y el abdomen?
Vale decir que el paciente lo operé de próstata y, y la orina está saliendo a través de la piel por debajo del ombligo. ¿Qué se llamaría esa fístula? Fístula vesicocutánea. ¿No es cierto? Vesicocutánea. Si hay una comunicación de la vejiga con la vagina, les dije fístula vesicovaginal. Del uréter con la vagina, fístula urétero-vaginal. Vamos a avanzar. ¿Y cómo es el tratamiento de la fístula urétero-vaginal? ¿Y cómo es el tratamiento de la fístula vésico-vaginal? Vamos a avanzar todas estas cosas, jóvenes. Solamente les estoy dando un pequeño adelanto, nada más. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes o preocupantes? ¿O qué es lo que nosotros debemos saber cuando hacemos la historia clínica de una mujer? Importante es la menarca. ¿Qué es la menarca? La primera menstruación. Correcto. La menarca, ¿cómo es su menstruación y cuándo fue que le vino su menopausia? ¿Cuántos años tiene, si ya está con su menopausia o no? ¿Cuántos embarazos tuvo? ¿Esos embarazos fueron normales? ¿Dieron mucho problema? ¿Cómo nacieron? ¿Fueron partos normales? ¿Fueron mediante cesárea? ¿Tuvieron que interrumpir el embarazo? En el embarazo usted tuvo eclampsia, preeclampsia, hubo en el problema del parto, hubo algunos problemas placentarios, como hacer acretismo placentario, hubo algún problema, en fin, todas esas preguntas que uno debe saber. Síntomas vulvovaginales también, las leucorreas, ¿no es cierto? Las leucorreas son importantes. ¿Por qué? Porque son generalmente la causa número 1 de infecciones urinarias bajas en la mujer. ¿Por qué? Porque su uretra pues, es tan cortita que cualquier secreción vaginal, esa bacteria sube a través de la uretra e instala una infección urinaria baja a nivel de la vejiga. Entonces, las leucorreas son principalmente las causas número 1 de infecciones por vía ascendente. Y, lógicamente, la actividad sexual en las mujeres. ¿Por qué? Porque existen secreciones propias de mujeres que tienen actividad sexual y existen secreciones vaginales también propias de las mujeres que no tienen actividad sexual, ¿no es cierto? ¿Alguien puede nombrarme alguna leucorrea en una mujer que no tiene actividad sexual? La cándida, ¿no es cierto? Los hongos. ¿Por qué vienen los hongos? Por el cambio de pH a nivel de la vagina. Porque algunas mujeres dicen, yo me orino, yo doctor, cada que orino me jabono mis partes. ¿Qué voy a quedarme con ese olor a orines? Agarro, me jabono y quedo limpiecita, doctor. No puedo estar. Orino y me tengo que jabonar y limpiar mis partes. Entonces, eso es contraproducente, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el pH del jaboncillo es alcalino y el pH de la vagina es ácido, francamente ácido, y esa es su defensa de la vagina en las mujeres jóvenes. La forma como se limpian, discúlpeme, el poto cuando van a defecar o cómo se limpian el ano. Normalmente la mujer tiene que llevar la mano para atrás y limpiarse el ano por atrás, ¿no es cierto? Pero hay algunas mujeres que meten su mano por adelante y se limpian el ano por adelante. Entonces eso no es bueno. ¿Por qué? Porque contaminan la vulva, ¿no es cierto? Entonces llevándonos a unas infecciones urinarias por cambios de pH a nivel de la vagina. Aquí está. Acumulación de grasa que existe en el hueso púbico
se encuentra cubierto de vello. Su función es proteger los órganos femeninos. Bueno, no quería tocar este tema, pero bueno, yo veo, jóvenes, que tanto los hombres como las mujercitas se afeita el vello púbico. Yo no sé qué dicen que es por higiene, porque a veces les pregunto de curioso, oye, ¿por qué te afeitas vos tu vello? Por higiene, doctor, porque a las mujeres, cuando estamos en las relaciones sexuales, no les gusta que el hombre tenga vello púbico. Y las mujeres también, ¿por qué? Porque se ve feo. Si Diosito Santo, que es grande, y la naturaleza hizo que tengamos vello púbico, será pues por algún motivo. Y como entró de moda cortárselo, afeitárselo, entonces todo mundo se afeita y vienen con tal infección. ¿Por qué? Porque se afeitan, se infecta el folículo o la raíz del folículo piloso, porque estos pelos tienen una raíz. Ustedes saben que tiene una raíz, ¿no es cierto? Y se infecta ese folículo piloso y vienen con unas infecciones, jóvenes. Bueno, solamente les toco el tema. De que son libres, por supuesto son libres. Si ustedes me dicen a mí, un viejo retrógrado, ¿cómo va a decir que tener vello púbico es lindo? Si eso es antihigiénico. Para eso existe el baño, para eso existe el agua, ¿no es cierto? Además, uno sabe que tiene que jabonarse, bañarse cuando está en clima cálido, en la mañana y en la noche. La mujer tiene que jabonarse los genitales una sola vez al día. Si se jabonó en la mañanita con jaboncillo, en la noche solamente con agüita para proteger el pH vaginal. Es así, jóvenes. De todas formas, bueno, no quiero seguir tocando esto porque vamos a entrar al tema de reír, porque si les contara las cosas y los cortes que he visto de los vellos públicos. Bueno, vamos para allá, sigamos. ¿Cómo se realiza la palpación manual? Se mantiene de pie el médico con el dedo índice y el medio en la vagina. Se coloca la mano opuesta en el abdomen entre el ombligo y la sínfisis del pubis y lógicamente se hace un peloteo. Aquí está sobrepuesto esto. Se hace un peloteo dentro de la vagina buscando palpar el útero y palpar los ovarios para ver cómo es el tamaño del útero, si hay miomas, no hay miomas, si logra palparse el ovario, no logra palparse, y si se lo palpa, existen quistes en los ovarios o no existen. En fin, hay que ir detallando. Entre los genitales masculinos, la anatomía, esto es muy importante, jóvenes. Oye, yo no sé por qué esto se me movió, pero lo voy a hacer corregir. Existen genitales, en el hombre genitales internos y externos. Una glándula par son el testículo, ¿no es cierto? Porque testículo derecho e izquierdo. Luego aquí está el testículo, este es el epidídimo, la cabeza del epidídimo, el cuerpo y la cola del epidídimo. Y ahí comienza el conducto deferente. El conducto deferente viene y trae los espermatozoides hasta la vesícula seminal. Se almacena en la vesícula seminal y por el conducto eyaculador desemboca aquí en el verum montanum, que cuando llega el momento de la relación sexual, este espermatozoide sale hacia afuera. Las vías espermáticas, ¿cuáles son? La decía, el conducto deferente, las vesículas seminales, conductos eyaculadores y la uretra.
Las glándulas anexas tenemos la glándula prostática y las glándulas bulbouretrales. Esta es la glándula prostática, esta es la próstata, ¿no es cierto? Y las glándulas bulbouretrales. Y luego tenemos un órgano importante en el hombre que es el pene, con sus cuerpos cavernoso, el cuerpo esponjoso y la uretra. ¿Cierto? Eso lógicamente vamos a ir describiendo cuando toque hablar de esta patología. El conducto inguinal es un trayecto entre las inserciones inferiores del músculo ancho del abdomen que pasa por el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. El conducto inguinal comunica al interior de la cavidad abdominal con los planos superficiales de la región urogenital, el escroto en el hombre y los labios mayores. Presenta 2 anillos. Ahorita vamos a ver. El conducto inguinal, mis queridos jóvenes, no hay una imagen para mostrarles mejor. No hay. A ver. Aquí está el conducto inguinal. El conducto inguinal, como dice, es un conducto. Aquí está el orificio inguinal superficial y aquí está el orificio inguinal profundo. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista urológico? Normalmente nosotros cuando estamos en la vida fetal, nuestros testículos están aquí. Aquí está la sínfisis del pubis. Aquí están nuestros testículos, el derecho y el izquierdo, juntamente a los riñones. Y a medida que el feto va creciendo, el riñón sigue con un movimiento de traslación y rotación hasta la fosa lumbar izquierda y el derecho con movimiento de rotación y traslación hasta la fosa lumbar derecha. El testículo derecho se dirige al orificio inguinal profundo y luego desciende por el conducto inguinal, llega al orificio inguinal superficial y luego desciende a la bolsa escrotal. Cuando el testículo queda a medio camino del conducto, recibe el nombre de criptorquidia. Eso también vamos a hablar el tratamiento, el porqué, localización en el tema que corresponda. Ahorita solamente estamos hablando rápidamente. Bueno, aquí dice que el requisito del examinador explica a la persona lo que va a realizar. Siempre nosotros, como médicos, cuando vamos a tocar la parte más sensible del hombre, que es el área genital, ¿no es cierto? Lo mismo que en la mujer. Cuando nosotros hacemos tacto rectal para examinar la próstata, nunca pues de calladingo usted va a ver, doble las piernas, levante, abre las piernas, poner vaselina y ñeque el dedo al recto. No, si no es pues animal el paciente. Uno tiene que explicarle minuciosamente, decirle, señor, por su problema que usted tiene, yo necesito hacer un tacto rectal. Consiste en que yo me voy a lubricar el dedo con una vaselina y le voy a introducir el dedo en el recto. Es la mejor manera de palpar su próstata y detectar si existe alguna cosa grave o no a nivel de la próstata. Permítame hacerlo, lo voy a hacer con mucha consideración y despacio, mi amigo, y además para su tranquilidad. No solamente esto le va a tocar a usted, me va a tocar a mí cuando llegue su momento, si es que no me muero antes, y le va a tocar a todingos ustedes jóvenes que me están escuchando. Ninguno se va a salvar. Entonces, es un estudio, pero tienen que comunicarle al paciente. Cualquier maniobra que ustedes quieran hacer en el área genital, deben comunicarle y describirle al paciente lo que van a hacer.
Lógicamente, siempre utilizar guantes y colocar una bata al paciente, más aún si es sexo femenino, ¿cierto? ¿Qué vemos en la inspección? Piel, verrugas, miren estos condilomas. Herpes, uno ve a simple vista, son lesiones, son vesículas dolorosas. Este es el herpes genital. Aquí vemos un chancro sifilítico, es como un cráter de volcán, con la diferencia de que cuando es chancro, para ver si es chancro sifilítico, ustedes agarran un cotonete, lo humedecen con alcohol, con mertiolate, con yodo, lo que quieran, y tocan la herida. Si se queda tranquilo, sin dolor, es un chancro sifilítico, sin equivocarse, porque no duele. Pero si brinca de dolor hasta el techo, a Dios gracias, no es ninguna cosa más grave, no es sífilis, ¿de acuerdo? Luego tenemos la presencia de hipospadias, cuando la uretra en el hombre está por debajo. Por ejemplo, aquí está el meato, ¿no es cierto? Si la uretra se abre aquí abajo, se llama hipospadia. Y si se abre por acá encima, en la parte dorsal, esta es la parte ventral y esto dorsal, se llama epispadia. Esto es hipospadia y esto es epispadia. Y también, por una simple inspección, podemos diagnosticar un cáncer de pene, una lesión cancerosa. ¿Están viendo? Entonces, si yo les pregunto, patología, nómbreme unas 2 o 3 patologías que ustedes puedan detectar por simple inspección. Verrugas, condiloma, herpes, chancro sifilítico, cáncer de pene, hipospadias y epispadias. Vean acá. El prepucio, si está presente, hay que retraerlo y pedirle al paciente que lo haga. Es normal que se acumule material blanquecino que se llama esmegma. O sea, ustedes los hombres saben que si no se bañan unos 2 días, se junta aquí una secreción maloliente que vulgarmente llaman quesillo, ¿no es cierto? Quesillo, eso se llama esmegma. Es la causa de cáncer número 1 de pene en el hombre. El glande, identificar si hay úlceras, cicatrices, nódulos o un proceso infeccioso a este nivel en el glande. Verificar la localización del meato urinario, comprimir glande con suavidad entre el dedo e índice. Aquí está, se comprime el glande o la uretra para ver si hay alguna secreción uretral, para ver si no es alguna gonorrea o es algún tipo de uretritis. A la palpación, palpar cualquier anormalidad, la presencia de sensibilidad de induración. Por ejemplo, la enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie es cuando el momento de erección en el pene se tuerce para un lado. Vean, aquí existe una placa que está pegada al cuerpo cavernoso. Normalmente el pene se erecta y se pone recto, ¿no es cierto? Pero cuando existe una placa que se adhiere al cuerpo cavernoso, no permite la elongación de este sector del cuerpo cavernoso y por lo tanto el pene se tuerce. Eso se llama enfermedad de Peyronie. Eso en su momento también vamos a hablar. Palpación de la uretra esponjoso. ¿Cuál es la técnica? Se levanta el pene aproximándolo a la pared abdominal, o sea, se lo estira para arriba para alcanzar directamente la porción esponjosa de la uretra o palpar a través de las bolsas del perineo anterior para descartar presencia de zonas de infiltración o zonas duras. Y luego, o sea, aquí el pene agarramos y lo levantamos hacia arriba y vamos con el dedo presionando por debajo del pene para palpar el cuerpo esponjoso. En el escroto a la inspección hay que ver la piel, levantar el escroto para inspeccionar la cara posterior, si hay exantemas, quistes, epidermoides o cáncer de piel del escroto. Luego hay que ver el contorno escrotal y ver si existen algún otro tipo de lesiones. Luego se puede observar la presencia de criptorquidia, vale decir que
vemos el escroto y está vacío. Verán acá, aquí está el testículo y este escroto tocamos y está vacío, no hay absolutamente nada. Entonces, el testículo se quedó en el conducto inguinal y lógicamente es una criptorquina. Un ratito voy a enchufar porque se me está acabando la batería. Bueno, sigamos, se me estaba terminando la batería, joven. Aquí está el testículo, el epidídimo, y se junta un líquido alrededor del testículo, un líquido transparente que para el diagnóstico se realiza la prueba de transiluminación. Hoy día aplacé a un alumno ahí en la UCEBOL porque le hice unas preguntas claras y estaba más perdido que un loro, jóvenes, ¿no? Vean, aquí está el escroto, este es el testículo y es un edema escrotal en niños. Vean, esto es por alguna dermatitis, por causa alérgica, etcétera, un edema. Palpación, identificar los órganos en su interior. Testículo, hay que palpar el testículo, el epidídimo y el cordón espermático. Siempre se debe utilizar, jóvenes, los dedos. Los dos dedos, el índice y el medio, colocar el testículo entre los dos dedos y con el dedo pulgar hacer la palpación respectiva, identificando plenamente, porque se toca claramente el testículo y el cordón o el deferente. Se palpa. Si ustedes están parados, bañándose, jóvenes, ustedes se palpan a este nivel y van a sentir una cosa durita. Este es el conducto deferente. Ustedes se palpan claramente los testículos y se palpa claramente el epidídimo. Se registra el tamaño del testículo, la sensibilidad, y también la palpación nos sirve para poder diagnosticar algún cáncer de testículo, que es una masa testicular dura que lógicamente es más frecuente en gente joven que en gente mayor. Y nunca olviden, nunca, jamás de los nunca, biopsiar un cáncer de testículo. Nunca se debe hacer una biopsia. Les estoy diciendo desde ahorita que ustedes se fijen este concepto. El diagnóstico es la prueba de transiluminación. En el hidrocele va a ser positiva, pero cuando hay un cáncer de testículo, la prueba de transiluminación negativa. Y ustedes me dirán, y doctor, ¿y cómo detectamos el cáncer? Existen marcadores tumorales para el diagnóstico de cáncer, que en su momento hablaremos al respecto. Aquí palpe cada cordón espermático, ya les dije, el conducto deferente también ya les dije, y buscar la presencia de algunos procesos inflamatorios. Entonces, ustedes aquí justo a nivel, aquí está el escroto, ¿no es cierto? Ustedes palpan a este nivel y tienen que hallar prácticamente palpar el cordón lo van a palpar, y además por aquí es que se hace el diagnóstico de una posible hernia. Cuando hay hernia, el cordón a este nivel es grueso, y si ustedes se palpan van a ver que es delgadito esto. ¿Por qué? Porque no hay presencia de hernia. Entonces, cuando ustedes lleven hernia o hernia inguinoescrotal, entonces comiencen palpando. Si es delgadito acá, la seguridad de que no es una hernia inguinoescrotal. Que pueda haber una punta de hernia, que pueda asomar alguna pequeña hernia en el orificio inguinal superficial, puede ser,
pero es una punta de hernia, no es una hernia inguinoescrotal. Cuando es hernia inguinoescrotal, esto está prácticamente grueso, jóvenes. El epidídimo, la técnica de Chevasí, es una palpación del epidídimo fijando el testículo con la mano izquierda que lo tira hacia abajo y con la mano derecha se pinza esta estructura. Existen lesiones más importantes a la palpación, los quistes del epidídimo, tumor de epidídimo que puede localizarse por encima del testículo, ¿cierto? Entonces, toda patología testicular o epididimaria es fácilmente diagnosticada mediante una ecografía, jóvenes. Prácticamente es muy sensible a la ecografía para el diagnóstico de estas patologías. Las lesiones más importantes, tenemos una epididimitis tuberculosa, una epididimitis aguda y una epididimitis crónica. La epididimitis tuberculosa, ustedes, ¿cómo diagnostican? ¿Cómo saben? Generalmente, cuando se abren si me permite, unas pequeñas bocas a nivel del escroto y comienzan a resumar un líquido seroso o seropurulento, el paciente viene y les dice, doctor, esto me salió hace varios meses, he tomado de todo y no cierra. Listo. Y ustedes van a palpar y normalmente el testículo baila, si me permiten la expresión, dentro del escroto. Cuando es tuberculosis, el testículo está fijo a la pared escrotal. No hay dónde equivocarse. Y en la epididimitis aguda, eso pues duele, el paciente se queja de un dolor intenso, existe rubor, dolor, calor a nivel del escroto y el paciente no puede dolor, presenta un cuadro febril donde al paciente hay que indicarle un reposo, hielo local permanente, antibióticos antiinflamatorios y analgésicos, ¿cierto? La próstata y las glándulas, la exploración, la palpación, ya les dije, es mediante el tacto rectal. La próstata normalmente mide como 2 centímetros, nada más. Y la palpación de la uretra membranosa y prostática exige, en el momento de la palpación, nosotros debemos tomarlo en cuenta si no encontramos alguna otra patología a ese nivel. Siempre la técnica de exploración es mediante el tacto rectal. La próstata se examina por el recto. No hay otra forma, jóvenes. Bueno, con eso hemos terminado este primer tema. Nos vamos a ver el día jueves por la noche. Yo pienso ya seguramente que aparecerán algunas listas de los que se hayan inscrito y el día jueves les diré con quienes comenzamos la práctica el día lunes. Gusto saludarles, jóvenes. Que descansen. Nos vemos el día jueves. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Listo. Que descansen, jóvenes. Buenas noches. Hasta luego.